Quería hacer algunas preguntas para Byron, pero también algunas pueden ser extensibles a Juan Enrique, porque tienen el mismo tema. Eh, una que es en común para los dos es el tema del saldo, el cálculo del saldo migratorio internacional, que vi que Byron presentó un gráfico anual, ¿sí? Entonces quería saber cómo construyeron, porque si usaron el censo, o sea, los datos de migración del censo, porque si los usaron, como sabemos que están subestimados, quería saber cómo lo hicieron o si disponen de registros para hacer ese cálculo. Y después, también en esa dirección, un poco también lo que había comentado ayer con la compañera de Brasil, ¿qué evaluación hacen del funcionamiento del módulo de migración internacional? Y como comentó recién Juan Enrique, que me parece muy atinado, la comparación con las fuentes en los países de destino de Estados Unidos, si en el caso de Ecuador, me parecería también bueno que hicieran esa comparación con las fuentes de España, de Estados Unidos, para ver en qué medida la información que surge del censo es, o sea, en qué medida es sesgada la información. Y la otra pregunta para Byron era el tema del censo económico, porque en Uruguay, también no olvidé comentarlo, lo comento en el documento que entregué, que se hizo un censo de locales simultáneamente y mi evaluación es negativa, digamos, de hacer un censo de locales en simultáneo con un censo de población. Sí, ambas presentaciones muy completas. Byron, tú presentaste los resultados de la consulta por emigrantes en el hogar y mostraban un descenso del censo del 2001 al censo del 2010. Pero hay algo que me llamó la atención y que ya estaba presente en la presentación de Jorge y que está relacionado también con un planteamiento que hizo Juan Enrique y que yo suscribo, pero la presentación de Jorge y las cifras que tú nos dices nos deben hacer reflexionar y repensar, que es que en el 2001 el censo arrojó una cifra de 370.000 emigrantes, que es más aparentemente de lo que se estima. Es decir, que esa pregunta habría sobreestimado la emigración, mientras que normalmente lo que nosotros suponemos, porque hay muchos argumentos para suponerlo, es que siempre esta pregunta subestima la migración. ¿Cómo pudo haberse producido eso en Ecuador? ¿Cuál habría sido la razón por la cual esta pregunta originó sobreestimación y no subestimación, que es lo que uno espera? Punto uno. Y luego, si este descenso advertido entre el 2001 y el 2010 se deberá a un cambio real del patrón migratorio o de la intensidad migratoria, que es lo que yo creo, o se deberá al cambio de pregunta, porque ustedes hicieron una redacción levemente distinta. ¿Y por qué hicieron esa redacción levemente distinta? Byron, você apresentou a comparação dos motivos da imigração em 2000 e 2010. Em 2000, você mostrou que tinha um motivo, trabalho, estudo era mais ampliado, eram perguntas abertas. E teve uma lá que era residência. Residência, ele está... Todos que vão para trabalhar, para estudar, para acompanhar pessoas da família, vão para residir. Né? Por isso, de repente, vocês devem ter decidido colocar numa pergunta fechada, né? Trabalho, estudo. Porque residência, né? Todos vão residir. Me explica um pouquinho a análise que vocês fizeram disso. E para o Juan, essa comparação... Está conversando ali.
Juan, esse documento que você mostrou sobre a avaliação das estatísticas do Bureau, né, dos censos americanos, sobre imigração, né, de estrangeiros, queria que você falasse um pouquinho disso, quais são as conclusões que você chegou sobre a qualidade dessa informação. Acho que ela é muito subenumerada também, pelo que a gente comparou com relação ao Brasil. Queria ouvir um pouquinho. Allá hay otro. Es necesario porque estamos grabando todo. Perdón. Un par de preguntas para la presentación de Juan Enrique, que tiene, digamos, que ver con esta parte, digamos, en la presentación, digamos, yo entiendo de lo que nos estás presentando, Juan Enrique, pero igual de pronto como que yo me pierdo un poco cuando cambias de las preguntas, porque, digamos, haces una combinación de las 13 preguntas que de alguna manera están en el módulo de migración internacional y que de alguna manera algunas preguntas dan cuenta de flujo y las otras preguntas dan cuenta de stock. Entonces, en ese sentido, yo no sé si, digamos, cómo hacer como para no confundir qué preguntas dan cuenta de flujo y qué preguntas dan cuenta de stock, digamos, un poco, porque eso es lo que en algunos casos se tiende a confundir cuando uno utiliza los censos poblacionales o las encuestas especializadas. Y la otra pregunta que tenía Juan Enrique es, digamos, el dato que presentas de la migración de retorno, digamos, en un poco como de contexto político-social, fue muy importante porque se hablaba, digamos, en un periodo de crisis financiera en Estados Unidos, que México iban a llegar los 6, 7, 8 millones de mexicanos, ¿no? Y ahora con el dato, digamos, que nos da el censo y por supuesto con el paso del tiempo damos cuenta que no, que la migración de retorno, digamos, se mantiene por lo menos desde el 2000 hasta el 2010, digamos, porque no tenemos como encuestas, digamos, preguntas, digamos, la comparabilidad histórica, porque, digamos, recientemente fue una pregunta que se incluyó en el módulo 2000, porque digamos que se mantiene como en esa tendencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es la importancia, digamos, de mantener muchas de las preguntas, porque sí permiten, digamos, hacer comparabilidad histórica. Y un poco relacionado a esta parte, tiene que ver, digamos, con lo último que nos comentaste, es que digamos que hay un documento que compara o que intenta hacer una comparación o los aportes que hacen como todas las encuestas especializadas en Estados Unidos, la Current Population Survey y bueno, todas esas preguntas, y yo hago como un poco, me quedo como pensando un poco como en el símil, digamos, la migración mexicana va a Estados Unidos y por supuesto mucho del o muchos de los datos que tenemos sobre mexicanos en Estados Unidos los tenemos a partir de esas encuestas, digamos, porque son continuas, porque permiten, digamos, una mayor desagregación de la información, pero también pienso que esa mayor desagregación de la información se gana porque han mantenido preguntas o han incorporado preguntas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con año de llegada, con lugar de nacimiento de los padres, y yo no sé si, Juan Enrique, estás pensando también que en algún momento el Censo de Población y Vivienda del 2020 vaya a incorporar ese tipo de preguntas para el caso mexicano, para dar cuenta de los extranjeros que residen aquí en México. Listo, muchas gracias. A ver, en el tema del cálculo del saldo migratorio, perdón, en este caso está solamente utilizado el censo. Obviamente hay que incluir otras fuentes para poder ajustar y ver qué tipo de información. Como el tema de la charla era referida al censo, obviamente prioricé ese tema, que por supuesto tiene sus desfases metodológicos y a veces de error que son necesarios compensarlos y documentarlos. Estoy totalmente de acuerdo en que no se debe hacer un censo de forma simultánea. Yo mencioné que es simultáneo exclusivamente referido al año. En el caso de Ecuador fueron equipos distintos, días distintos, capacitación distinto. Lo único que se hizo sinergia fue el proceso de actualización cartográfica, para que tengamos una noción mucho más
clara de cómo diseñar logísticamente. Entonces, son absolutamente dos proyectos de forma separada, independiente, porque sabíamos que había inclusive algunas experiencias, como el caso colombiano, el 2005-2006, que fue negativo hacerlo al mismo tiempo. Pero en el caso de Ecuador, personalmente, y creo que hay documentos que verifican que fue una buena experiencia haber hecho ese censo al mismo tiempo. El descenso del 2001 y por qué se sobreestimó. Hay varias hipótesis, unas hipótesis que pueden referirse al tema técnico-metodológico y otras al tema más empírico-social. El tema metodológico sí había algunos análisis que referían especialmente a comparar información del 2001 censal con ciertos registros administrativos de que quizás no fue la mejor forma como se capacitó, especialmente a los empadronadores en el caso del 2001, que siempre va a ser discutible de cómo comprobarlo, siendo un operativo tan distante en el tiempo. Pero yo sí creo que hay una hipótesis también más sociológica que se refiere al tema de la migración de colombianos en esa época, porque Ecuador tiene una política, entre paréntesis, de mi percepción, muy positiva, de abrir las fronteras. Es prácticamente para cualquier país del mundo tú puedes entrar al Ecuador sin visa. Y en particular, para el caso colombiano, había un estatus migratorio que facultaba que las personas que se registren de determinada forma obtengan la residencia formal como refugiado. Puede darse el caso, y hay algunos análisis, especialmente de ACNUR, de la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, que refieren el hecho de que muchos colombianos prefirieron registrar no solamente a una o dos personas, sino también llamaron a muchas personas el momento del censo para aprovechar la condición de refugiados, especialmente en 3 provincias fronterizas con Colombia en el caso de Ecuador. Es una hipótesis, no estoy tan seguro que tan intenso podría haber sido en términos del resto de esa sobreestimación, por así decirlo, pero yo sí agregaría algunos otros elementos sociológicos y no solamente operativos y técnicos del 2001, que sí pueden haber llevado a una sobreestimación, pero no solamente metodológica ni técnica. La reespecificación semántica en ese caso, e inclusive en el caso de la pregunta de Leila, se debe más bien en muchas pruebas de campo encontrábamos dificultades de comprender y necesitábamos especificarlo de una mejor forma. Como le había mencionado Jorge, el 50% de esas hipótesis, de esa sobreestimación, se debían a que hubo falencias en la capacitación del 2001, que no la podemos comprobar. Entonces había que buscar algún mecanismo en el que se explique mejor. Por eso esa reformulación, que a pesar de ello no creo que cause incomparabilidad, aunque habría que analizarlo. En el caso de residencia, encontramos en las pruebas de campo que semánticamente, a pesar de que para nosotros cualitativamente tenga una distinción el tema de residencia frente a otras cosas, en muchas ocasiones las personas identifican un objetivo distinto el de residencia como el de trabajo. Residencia está más asociado al tema de que quiero ir a vivir. En el otro, yo puedo ir a trabajar, obviamente voy a obtener una residencia, pero voy a regresar. Es distinto y puede deberse más hacia un tema cultural de cómo identifican esa palabra, porque también es un estatus de los pasaportes, por así decirlo, obtener una visa de residencia o obtener una visa de estudio. Eso está muy claro en el migrante, al menos en el caso ecuatoriano, por eso decidimos separarlo. Hay documentos técnicos que sí refieren a esa diferencia metodológica. Agrego finalmente a un tema, a la cuestión del 2001 sobre esa primera hipótesis del tema metodológico, precisamente al documento que mostró Jorge en su presentación, el tema del porcentaje de no respuesta en la variable año de llegada de los censos del 2000, 60% para el caso de Ecuador, 30% para el segundo caso que es Paraguay. Entonces, aparte de que el censo del 2001 fue un momento muy sensible, documentos y estadísticas como estas sí nos referían a que había que repensar el proceso no solo semántico, sino también de capacitación y metodológica de la captura de información de migrantes para este censo. A pesar de ello, también agregaría, como mencioné, la hipótesis sociológica. Okay. Bueno, en la primera pregunta de Jorge en la cuestión del saldo neto migratorio internacional, la que les presenté aquí con la información censal es prácticamente directa, ¿no? El total de migrantes
restándole los migrantes de retorno que estamos identificados que están ya dentro de México, y sacamos la diferencia y el total lo dividimos entre 5. Ese es uno de las primeras mediciones directas que nos da el censo. Ahora, una de las cosas que no mencioné en la presentación, bueno, pero todos ustedes lo saben, la cuestión de la utilización de esta información para las proyecciones de población. Ahora, ya trabajando con el grupo del CONAPO y algunos otros investigadores en la parte precisamente de la estimación de la migración internacional, ya sobre todo agregando a la población una estimación de la población de 0 a 4 años y haciendo esa combinación de diferentes fuentes de datos como la ACS principalmente y algún análisis de la ENOE que nos permite ver estos cambios, pues andamos en un saldo neto migratorio que todavía, digo, esto es de edad preliminar sin que sea nada oficial. Se está hablando de una pérdida en el último quinquenio de alrededor de 175,000 gentes por año, pero ya estamos hablando de toda esta combinación y todos estos ajustes demográficos, ¿no?, que le hacemos a las fuentes. Este que les mostré aquí de 145,000 es el directo, que sale del censo, exclusivamente la pura información del censo, y para la población de 5 años y más, ¿no?, lo cual pues sí tiene ahí una situación que demográficamente pues hay que corregir. Ahora, la pregunta de Leila, perdón, no la entendí bien en la cuestión del idioma, si alguien me pudiera ayudar. A ver si yo entendí bien, era que el documento de revisión de fuentes americanas, sí, que también adolece de subregistros. Y bueno, eso, y cómo hacían el análisis. Sí, claro. Bueno, además de que adolece de subregistros, adolece de otras cuestiones, que no es una medición tan directa y que también sus ponderadores los ajustan conforme a las proyecciones de ellos y conforme a los grupos de minorías que llegan a los Estados Unidos. De hecho, la proporción de mexicanos que consideran no es directa, no es el monto de mexicanos tal cual, sino primero se divide en la parte de población latina y luego la latina la hacen proporcionalmente dividida en las minorías de mexicanos, puertorriqueños, costarricenses, etcétera, toda la parte de latinos. Entonces, es uno de los cuestionamientos que en algún momento hemos platicado con el Buró de Censos, de que precisamente ellos es ajuste sobre el ajuste de la cuestión de la población de la que captan en la ACS por estos ponderadores. Ellos tienen su metodología publicada, ¿sí? Ahora, realmente nosotros no le hacemos otro ajuste mayor a esa información. En algunas ocasiones, Jeff Passel y algunos otros autores hablaban de que la ACS tiene una subestimación entre un 8 y un 12%, ¿sí? Nosotros no nos hemos atrevido a hacer ese ajuste porque realmente con esta cuestión de los ponderadores que conocemos, podríamos ya estar inventando cualquier cosa y no queremos caer en la parte de que cuando ya no sabemos dónde está o si nos sobra población o hay una situación, la mandamos a migración internacional, ¿no? Que eso puede ser. Estamos prefiriendo mejor utilizar la información prácticamente directa de lo que arroja la ACS, actualizándola cada vez que sale información nueva, y como además coteja con el saldo, con la tendencia que nos está dando la ENOE de una reducción año con año del saldo neto migratorio, pues coincide. Entonces estamos prefiriendo tocar lo menos posible la información de la SAS, aunque te digo, Jeff Passel habla de una subestimación entre un 8 y un 12%, pero sin llegar a afirmar nada de eso, ¿no? O sea, todavía es muy, muy volátil. Pero, ¿por qué la tomamos? Porque nos da un monto de emigración mayor que el que estamos captando en el censo, ¿no? Si en el censo estábamos captando más o menos 1.100.000, que es lo que presenté, ya a la hora de que hacemos los ajustes con lo del censo,
emigrantes llegarían a más o menos de la ACS a 2 millones. 2 millones de migrantes en el quinquenio 2000-2010. ¿Sí? Entonces, por eso tomamos mejor la información de la ACS que la información de la fuente mexicana, ¿no? En cuanto a lo que me dice Salvador, sí, efectivamente estamos aquí mostrando tal cual los datos directos de las preguntas, precisamente en el parte de los documentos tratamos de mostrar estas dificultades y la medición. Aquí estamos presentando ahora sí como generadores de información primaria los resultados directos. Y bueno, ya cuando entramos a estas discusiones precisamente con los grupos de los que generan las proyecciones de población, pues sí entramos ya a esta afinación de esos casos, en la cual hay casos que puede ser que es flujo y que es stock. Sobre todo, por ejemplo, tenemos el año de la fecha de llegada de las personas, pero no sabemos si vinieron en ese quinquenio, estuvieron viniendo 2 o 3 veces, o vinieron cada año, ¿no? Eso lo perdemos realmente. Captamos el año de salida y el último año y el año de llegada, ¿no? Tienes toda la razón, no estamos haciendo esta distinción en esta presentación, y sí es una de las situaciones que se tiene que elaborar, y que bueno, principalmente pues lo dejamos a los usuarios de la información de cómo se está captando. Ahora, la situación de considerar este tipo de preguntas para los inmigrantes en la situación de todo el censo completo, no creo. O sea, para el 2020 no creo. Yo inclusive, más que pensar el año de llegada, sería en una encuesta, ¿sí? O más aún, yo preferiría tal vez incorporar más la pregunta de año de llegada, de fecha fija, acortándolo a 3 años o 1 año. Creo que nos podría proporcionar más información, sobre todo en esta dinámica tan intensa que se está dando de la migración, que está cambiando muy rápido, ¿no? Nosotros, te digo, el cambio de 550,000 de pérdida en el quinquenio 2000-2005 a 150,000 por redondearlo, pues es un impacto muy, muy importante, ¿no? Entonces, y se está dando de manera muy rápido, como lo vimos ahí, principalmente se dio en los últimos 2007, 2008 y 2009, ¿no? Ni siquiera al principio del quinquenio. Sería una cuestión de discutirlo, pero sobre todo para extranjeros, o sea, ni siquiera estos, que es el 8%, sería, considero desde mi punto de vista muy, muy particular, hablando como demógrafo más que como parte de funcionario del INEGI, se me haría incorporar una batería muy grande de preguntas para un rubro tan pequeño en la cuestión de población, ¿no? Por eso principalmente este módulo está orientado hacia los migrantes mexicanos, ¿no? Entonces me haría muy fuerte. Y bueno, ahorita, después de la presentación de los registros administrativos, que es lo que comentábamos ayer, ¿no? Tenemos que reforzar mucha de esta estadística también con registros administrativos, ¿no? Porque cada vez los censos, pues es un instrumento que yo creo que más que ir a acrecentar el número de preguntas, tenemos que pensar en reducirlo para hacerlo más eficiente, tener mayor calidad de la información y reforzarlo con encuestas especializadas. Ese es desde mi punto de vista, ¿no? Digo que sería interesante preguntar todo eso, por supuesto. Gracias. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario y una pregunta también a compañero de México, Juan, ¿verdad? El compañero de México. La pregunta era, cuando yo vi ahí la listita de cómo quedaron las categorías de respuestas a la pregunta de emigración, había una que, además de sexo, edad, país donde se fue, entidad federativa de residencia al momento de la emigración. Y me quedé nomás con la duda de que la respuesta la dan los miembros del hogar, ¿sí? De dónde salió. Y yo quisiera saber nomás el grado de diferencia que habría del estado de donde fue censada su familia, de donde él salió, porque creo que debe ser mínima, es mi apreciación. Bueno,
Y el comentario que quería hacer a la presentación de Byron, que realmente todas las presentaciones han estado sumamente interesantes y da ganas de, como decía Jorge, de sentarnos a hablar largo rato con cada uno, pero bueno, lo que nos da nuestro taller, creo que al menos estamos tratando de sacar el mayor provecho posible. Pero sí quería destacar de lo presentado por Byron, realmente él nos mostró con mucho detalle algunos ejemplos de las potencialidades de cruces de informaciones que podríamos realizar a partir de los datos migratorios y sobre todo la presentación a través de mapas, que considero es, como dije ya anteriormente, la vía que se está dando cada vez más para presentar las informaciones. Y sobre todo la posibilidad de complementar las fuentes de datos. Yo creo que nuestros institutos tienen muchísima información que no son aprovechados. Y no son aprovechados no porque no estén los datos preparados, digamos, para ser aprovechados, sino porque no existe suficiente capacidad, tanto afuera como adentro mismo, ¿verdad?, de ese aprovechamiento. Y esa es la disyuntiva en la que yo les digo así, comparto entre amigos, una de mis mayores inquietudes como directora, de que nosotros como productores de información, de hecho es nuestra función primaria, yo por lo menos tengo claro que todo mi esfuerzo, mi energía tiene que estar en generar muy bien los datos. Pero está la otra parte, que es el aprovechamiento. Nosotros como productores y conocedores de las fuentes somos los más indicados para conocer las potencialidades de las fuentes y ver hasta dónde pedirle a nuestras fuentes de datos, ¿sí? Y en ese sentido creo que definitivamente Paraguay es un caso un poquito más crítico porque todavía hay una muy limitada capacidad de análisis, procesamiento de la información, pero casi todos los países en cierta medida adolecemos de esas falencias. Entonces, voy llegando a la conclusión de que vamos a tener que hacer esfuerzos por generar nosotros mismos los mayores indicadores posibles y de poner a disposición, y en ese sentido, herramientas tecnológicas como las que hoy disponemos nos ayudan. Pero mi inquietud va por el lado de que, y Jorge ahí puede abonar aún más porque ellos sí hacen el esfuerzo de escudriñar mucho más en los datos, de que de repente con estas presentaciones a través de mapas, como los ejemplos que mostró Byron, que a mí me parecen muy ilustrativos, también tendamos a quizás dar algunos resultados un poco o algunas asociaciones un poco simplistas. A lo que voy, mirando el mapa que presentaba Byron de haber aprovechado el dato del censo económico, que yo ya estoy tomando nota, Byron, porque nosotros también estamos muy parecidos a ustedes, con 60 años más casi de no haber hecho censo económico, casi el doble de ustedes, 50. Entonces, aprovechar esa integración de datos, de ver asociaciones posibles de tipos de actividades económicas que impactan en la emigración o en la inmigración. Pero a veces también hay que tener un poco de cuidado para no sacar conclusiones un poco simplistas, porque sabemos que no necesariamente el factor económico, quizás sabemos que es uno de los factores principales, pero no necesariamente es el único. De repente hay factores ambientales que también están influyendo, factores sociales, de conflictos sociales en la comunidad. Entonces, por ahí tendemos a dar asociaciones un poco simplistas como decir, bueno, porque no hay tantos locales económicos, se están dando, pero es uno de los factores. Entonces, comparto más con ustedes estos comentarios. Primero, valorando el esfuerzo, y creo que esa es la línea que nosotros tenemos que seguir como oficinas, productores de información, pero por otro lado también teniendo un poco de recaudo de este tipo de asociaciones que estamos haciendo. Bueno, con eso, gracias. Sí, lo mío es algo puntual con Byron. ¿Cómo le fue con la pregunta de afrodescendiente, ¿no?
y con el amigo, que me llamó la atención que migraban mexicanos a Cuba. O- Si quieren lo que contesta, veo el dato. A ver, yo creo que institucional y políticamente muy bien, creo que técnicamente mucho mejor de lo del 2001. Yo sé que puede sonar muy cómodo compararse con el 2001 porque fue una situación muy difícil el 2001 en la que todas las etnias decidieron cerrarse, pero esa de hecho fue la intención de derribar esa barrera muy grande. Hubo mucha discusión, de hecho mucha inclusive intencionalidad en el propio instituto para generar discusión sobre esa pregunta porque tiene varias clasificaciones y de hecho llama mucho la atención inclusive internacionalmente la forma como se preguntó. Para aquellos que no lo conocen, les voy a leer porque tiene varias categorías y para cada una de esas categorías que se incluyó en los afroecuatorianos hay un justificativo inclusive sociológico de por qué ellos decidieron, porque no fue el instituto, de hecho hicimos un proceso en el que las propias personas fueron las que decidieron cómo debían incluirse categorías en ese caso. Entonces, lo curioso también en este proceso es que en términos étnicos se agregó una nueva categoría que constitucionalmente se incluyó en el texto constitucional del Ecuador en el año 2008, que es la categoría de montubios. Entonces, siempre hubo una especie de rivalidad, por así decirlo, en el mejor de los términos, usando esa palabra, entre las etnias indígenas y afroecuatorianas. Al obtener los resultados del censo, resultó la etnia montubia, la que tenía 2 décimas más que inclusive los propios afroecuatorianos. Todas habían crecido en términos poblacionales y proporcionales porque la campaña fue muy intensa, fue muy grande. Sin embargo, la montubia apareció como una etnia inclusive mayor a la afroecuatoriana y al afrodescendiente. La pregunta de autoidentificación étnica en Ecuador fue ¿cómo se identifica usted según su cultura y costumbres? 1, indígena, 2, afroecuatoriana o afrodescendiente, 3, negro o negra, 4, mulato o mulata, 5, montubia, 6, mestizo, 7, blanco, 8, otra. Noten que en la mayoría de tabulados unimos para el caso de afroecuatoriano las variables afroecuatoriano, negro, mulato, negro y mulato. Entonces, yo sé que hay mucho para discutir porque mucha gente nos dirá, ¿y por qué tal esta, por qué a la otra? Y si es que quieren puedo profundizarlo en otro espacio, pero fue una discusión yo creo que muy rica y muy interesante que nos permitió tener mayor participación e interesantes resultados ya al momento de obtener la información. Ok, bueno, en cuestiones muy puntuales. De los migrantes, de la pregunta de Zulma, de la población migrante internacional, es decir, del 1.1 millones, 1.112.000 que vimos, los migrantes de retorno, que también era que son 350.000 aproximadamente, de esos que retornaron, el 83.4% regresó a su vivienda. Están regresando a su vivienda. Entonces, el restante, 16%, bueno, una parte puede haber regresado a la misma entidad, seguramente, y seguramente otro porcentaje pequeño no está dentro de esa entidad. Entonces, básicamente estamos hablando que la mayoría de los retornos se dan a la misma entidad federativa y a la misma vivienda, ¿no? Discúlpame, pero yo entendí que era de los que emigraron. La pregunta de emigración es la que se le hace al que se queda. Si yo entiendo bien, alguien que vivía acá se fue a vivir afuera, ¿a qué país? Y a él le preguntaba, ¿y de qué estado, de qué entidad federativa era? Así es como entendí que estaban las categorías. Y esa es la que... ¿De qué entidad federativa residía? Bueno, es ahí donde se está captando. Y bueno, ese es mi punto de por qué aparece esa categoría en esa pregunta. Si vos pasás esa parte, ¿por qué se hace esa pregunta? Es mi duda, porque se supone que si le haces a los miembros de ese hogar es de ese estado, ¿verdad? Sí. No sé. En el cuestionario también. Sí. Sí, es más que nada, es la diapositiva. Déjame ver.
es la positiva 14. Esa. Al momento de la emigración. Sí, se hace la pregunta en qué estado de la República vivía fulanito cuando se fue a vivir, cuando se fue la última vez. Lo que pasa que la batería de preguntas, que una persona que vive o vivía con ustedes se fue a vivir al país en el quinquenio 2000-2005, ¿sí? Ahora, la persona pudo haber retornado en algún momento y luego en qué estado de la República vivía cuando se fue la última vez. Porque lo que decía yo, que es lo que precisamente que dice Salvador, que estamos perdiendo si es flujo o es stock, porque yo no sé las veces que pudo haber estado regresando esta persona y sobre todo que nosotros tenemos muchos migrantes que año con año van y vienen. Entonces, por lo que se pregunta es en la última. Ahora, sí es cierto que la gran mayoría de la información de estos migrantes de retorno están regresando a esta misma vivienda y por ende a la misma entidad federativa. ¿Sí? Tenemos ahí un 83.4% que no tenemos esta diferencia, ¿no? Les paso el cuestionario, también si quieren subimos el cuestionario del módulo, también por aprovechando lo que preguntaba ayer Byron de la forma en que preguntamos la parte de laboral. Y bueno, también ahí está la parte de las remesas nacionales e internacionales. Ahora, la otra pregunta, la de la cuestión esta de los de Cuba, sí tenemos esta información, nada más cabe aclarar una situación. No necesariamente estos emigrantes son todos mexicanos, una parte pueden ser nacidos en Cuba, ¿no? De hecho, también en la diapositiva, déjame ver cuál es, atrás, en la diapositiva, en la 10, ¿sí? Según país de procedencia, 4.4 y luego la 11. De esos, el lugar de nacimiento de los inmigrantes, del 8%, es el 4.1 son cubanos. Ahora, esta cantidad, realmente a la hora de que la vamos reproduciendo en números absolutos es muy pequeñita, estamos hablando de menos de 2,000, del 1.100.000, 112,000 emigrantes, el 7% se dirige a otro país diferente de Estados Unidos, entonces estamos hablando de 78,000 gentes más o menos. Y de esos, en la 21, por favor. Y de esos, el 2.3% va a Cuba, menos de 2,000 personas ya ponderadas. Entonces, aquí también una de las cuestiones que nosotros también, por eso en las diapositivas, si vieron, siempre poníamos el intervalo de confianza. Una de las cuestiones para manejar el cuestionario ampliado, pues es tener cuidado siempre del estimador estadístico que nos pudiera estar dando. Entonces, bueno, sí son está entre los primeros 10, pero te digo, realmente el dato total es muy pequeñito. Nuestra migración principalmente es Estados Unidos, segundo Canadá, es el de mayor importancia.